En fútbol de Gigantes MX, Tigres arranca el torneo con una victoria valiosísima en la cancha del Atlético de San Luis. Triunfo 2-1 como visitante, de esos que marcan el tono desde la primera jornada. Los goles llegaron en momentos clave. Tigres pegó primero apenas iniciando el complemento. Al 49, Marcelo Flores abrió el marcador para el 0-1 y silenció el estadio. San Luis reaccionó en la recta final y encontró el empate al 74, cuando Joao Pedro Galvao puso el 1-1 con asistencia de Vega Aldames. Pero la alegría les duró nada. Tigres respondió como equipo grande y al 77, otra vez Marcelo Flores firmó el 1-2, ahora con asistencia de André Pierre Gignac, para completar su doblete y asegurar los 3 puntos. En lo disciplinario, el partido se calentó temprano. Gorriarán vio amarilla al 12, Duarte al 32 y Sánchez al 35, señales de un duelo intenso y muy físico. Conclusión: Tigres no solo ganó fuera de casa, con carácter y contundencia. Gran inicio para un equipo que quiere ser protagonista desde ya. Con los 2 golazos, por supuesto, marca la diferencia, y me gustaron los cambios también de Pizarro, ¿no? Primero equilibrar ahí con Rómulo, darle más consistencia al trabajo en esa zona, y después ingresan Bruneta, Diego Lainez, Gignac, pues ya adquiere otra dimensión el ataque de los Tigres, que a pesar de todo sí tuvo evidentemente a Marcelo Flores como su principal figura. ¿Ves esa jugada, Tuca, de uno de tus hijos, Gignac? Y dices, se me ocurre decir, no te retires nunca. No, es una muy buena jugada colectiva, naturalmente culminada con Marcelo, y naturalmente lo que platicábamos, ¿no? Uno que quería y no podía, y uno que podía y cuando quiso, logró, la verdad, ganar. Y lo que comentaste, Roberto, o sea, los cambios que tiene Tigres, o sea, da un potencial muy grande. En cambio, San Luis no lo tiene estos jugadores. Sí, reaccionó el San Luis como pudo, claro. Lo intentó, pero se veía que no había las herramientas en la cancha suficientes. Tuvo ese buen lapso que le permitió empatar con toda justicia en ese momento el partido, con el gol de Joao Pedro, que ahora empieza anotando como local. No hay que recordar lo que se tardó en el anterior torneo, sí, a pesar de terminar como goleador. Tiene razón. Y lo que le viene al San Luis, porque de Tigres es otra cosa, ¿no? Pues es un plantel muy vasto, muy superior. Lo de Tigres será favorito otra vez, pero el San Luis, porque a media semana va a enfrentar al América, visita al América, luego le viene Tijuana y luego regresa acá para enfrentar a Chivas. Entonces el calendario pues ya está muy complicado desde la fecha 1 para San Luis. Naturalmente, o sea, yo pienso también, Roberto, que el empate de San Luis fue más por lo que dejó. Sí, también. Tigres de hacer. Se dio demasiado la iniciativa de San Luis y empezaron a terminar ciertas jugadas, ya terminaban cerca del área de Tigres. Y al momento que Tigres aprieta un poco más, bueno, sí, el resultado es lógico. Sí, fue mucho mejor el manejo de Tigres después del 2-1. Sí. Ahí sí siguió teniendo la pelota, amenazando con el tercero, enfriando el juego cuando había que hacerlo, y eso fue inhibiendo la posibilidad de reacción de un adversario potosino de por sí muy limitado. Sí, creo que le va a sufrir. Guille Abascal ya no usaba a Dourado, que se me hacía un jugador crucial para el equipo, ya no usaba a Klimovic, que terminaron los dos saliendo del plantel, pero lo que llega, los jugadores que llegan, pues tampoco son así como de mucho renombre para que el equipo pueda tener una buena temporada, me parece. Gracias, Pietra. Sí, se hace frío, Roberto. Gracias, abrazo igualmente. Tú, que excelente transmisión junto a César. Aquí estamos. La sensación es casi de 3 grados. La temperatura oficial en este momento 6 grados, pero acá estamos, ¿no? Tranquilos. Sin problema. Sin problema. Sin problema. Y Roberto nomás trae 2 sacos. Sí, ese es el problema. Bueno, pues aquí estamos. Lo ha ganado Tigres. Mantiene la muy buena racha en el Alfonso Lastras. No logra cambiar la dinámica el equipo de Guillermo Abascal. Habíamos hablado en la previa del partido. Fueron 6 derrotas el torneo pasado, y arrancar perdiendo para un equipo que lo que tiene que hacer, lo habían dicho Paco, Tocayo, muy fuerte la localía. No volverá a recibir aquí hasta dentro de 3 jornadas cuando venga Chivas. Es el próximo equipo en visitar al Alfonso Lastras. No es el arranque de torneo seguramente que quería el equipo de San Luis. Sí, seguramente, pero enfrenta a un rival que sabe jugar este tipo de partidos sin tener el mejor ritmo, sin tener de inicio a todos los titulares que jugaron la final contra Toluca, pero tienen muchísima calidad. Y lo platicábamos, Ricardo,
para el segundo tiempo en los cambios. Ahí es donde marcas diferencia, porque el primer tiempo me parece que fue superior Atlético de San Luis. En el segundo tiempo metes a Bruneta, metes a Gignac, metes a Lainez. Rómulo, por supuesto. Entonces contienes, pero además tienes esa posibilidad de marcar diferencia en ataque y terminas imponiéndote con categoría, con claridad. Así que bueno, San Luis hace su parte, hace un buen partido, pero no le alcanza para ganarle a Tigres. Y aparte ganando, o sea, te guardas a tus mejores jugadores, pones para generar la competencia de un tema vital en los equipos de fútbol, te funciona y aparte ya tienes los cambios para hacerlos. Muy meritorio lo de Tigres, hay que decirlo, por el tiempo, llegó a la final, cuánto tiempo tuvieron de descanso, cuánto tiempo tuvieron de pretemporada, había que correr estos riesgos y con esa banca, con ese fondo que tiene el equipo de Tigres me parece muy meritorio. Extraordinario el trabajo de Pizarro, muy, muy táctico, los cambios, acabó jugando el Chicha, que me dio muchísimo gusto, entra y encara, tiene un descaro. Lo de Marcelo Flores parece fácil, los 2 goles, hay que revisar los goles ahora que los veamos, porque hay que hacer mucho una vez que recibe la pelota, no nada más es empujarla. Entonces, muy meritorio lo de Tigres, uno de los 5 abocados al título, que va a tener menos sufrimiento en la parte final al momento de que le quiten a los seleccionados y que sin duda va a ser candidato al título. Era brillantísima de aquel encuentro, hoy parecía que ya era Marcelo Flores en pleno y constante crecimiento y no. Vinieron sus intermitencias, no sé por qué no jugó más en el torneo anterior, cualidades por supuesto que tiene, un futuro promisorio, no el presente de Cendejas, que es un presente maravilloso y continuo desde hace buen rato, ¿no? Pero claro que potencialmente Marcelo Flores tiene todo para que sí, la selección mexicana en algún momento, no en esta Copa del Mundo, pero para después llegue a arrepentirse de no haberlo convencido antes. Fíjate, le hablamos al principio, Tocayo, previo al partido, de la base de mexicanos, ¿no? Que decíamos con Vigón, Antuna, Flores, Lainez, Córdoba que ya se fue, estaba Purata, Angulo, Aquino, nos faltaba el Chicha que entró y lo hizo bastante bien, este jugador de la sub-20, sí. Atrevido, descarado, muy del estilo también de Flores. Entonces lo de Tigres es claro, una buena base de mexicanos, tratar de consolidarlos, muchos de ellos muy jóvenes y muy buenos extranjeros, además de una gran dirección técnica. Ahora, Marcelo tenía la competencia de Ociel también. Sí, claro. Falta Ociel. Ociel. Y la sigue teniendo. Que la sigue teniendo ahí. Sigue teniendo. Y parece que Ociel por eso se ve tan robusto lo de Tigres de cara a este torneo, porque perderá a Lainez, probablemente Angulo, pero las opciones con las que cuenta Guido. No quiero dejar el tema Marcelo, Paco, porque tú has sido muy cercano al caso desde hace mucho tiempo y no sé si tienes claro si ante la falta de ocasiones para Marcelo en selección nacional, la oportunidad en Canadá la busca o se le presenta. No, las dos cosas. Las dos cosas y todos los técnicos tienen derecho a prescindir de un jugador por más que ande bien, por más que la prensa opine cosas positivas o elogie a determinado jugador. En este caso, quizás por su juventud no ha tenido la regularidad. En Canadá le han dado un seguimiento mucho más cercano que en México porque él nació y se formó en Canadá, entonces el técnico de la selección de Canadá lo conoce mejor de lo que lo conoce Javier Aguirre. Yo creo que los tiempos se van dando en el fútbol, no todos los jugadores maduran igual, al mismo tiempo o con la rapidez de las grandes figuras. En el caso de Marcelo, hoy se da la posibilidad de llamarlo a Canadá, lo tienen contemplado, todavía no está en la lista definitiva, lo tienen contemplado. Esta actuación evidentemente le va a ayudar para en todo caso quedar en la lista definitiva. Somos mucho a la reacción inmediata, ¿no? Y por eso hoy hace 2 goles y entonces ya vamos a debatir si entonces Marcelo Flores tendría o no cabida hoy en selección nacional, porque somos mucho de eso, Roberto, al final, ¿no? De lo más inmediato y de lo más reciente. Pero sí, no, por estos goles, no lo convocaría yo por estos goles, ¿no? Pero sí es material de selección, obviamente. Y lo de hoy no es que lo sobrevaloremos, es que sabemos que no es casual. Conocemos las condiciones de Marcelo Flores, ¿no? Ha metido golazos como estos en varias ocasiones. Lo que hay que revisar bien es por qué la inconsistencia. Tiene mucho que ver, como ya dijeron, tal vez con la competencia que es muy exigente en este equipo de Tigres, con un plantel tan poderoso, pero sí le ha faltado ser consistente. ¿Qué le ha faltado a Córdoba, por ejemplo? Que a ver si recupera algo de su magnífico fútbol con el Toluca. Esto que sí le hemos visto durante 2 o 3 torneos a Diego Lainez, ya el decir, aquí estoy, me consagro y me mantengo arriba, ¿no? El que sí ha perdido oportunidades desde que llegó a Tigres es Antuna. Sí. Totalmente. Hoy una más. Hoy tienen muy mal partido. La verdad, o sea, Antuna, yo he pensado que es un jugador que debe de tener una oportunidad por los talentos que tiene, pero
O sea, todavía no es consciente de sus cualidades. Es un jugador súper veloz. Yo creo que hizo 2 piques en todo el partido que estuvo dentro de la cancha. O sea, Antuna sí, para mí, yo lo tuve, es un muy buen jugador. Bueno, fue goleador en Cruz Azul. Sí. La verdad. Así se fue a Tigres, Y ¿no? A en buscar. Tigres parece que, Se ve muy desconfiado, toca la pelota para atrás, no progresa, no encara. Conocemos el techo, no el techo, porque son jóvenes todos y tienen mucho más que dar, pero aquel Córdoba de la liguilla, ¿se acuerdan? Sí. Impresionante, se cargó al equipo. De los Juegos Olímpicos. Lo de Ociel es un muy buen jugador, hoy no tuvo participación. El Chicha, este muchachito, a lo mejor el físico quizá no le ayude tanto, pero es un jugador descarado, encarador, rápido, profundo, con buenas asistencias. En fin, tiene una buena base el equipo de Tigres. Lo de Antuna, nada más preguntarle, Ricardo, al Tuca, porque yo lo hablaba con Ricardo Peláez en el partido, Tuca, de que de repente el jugar pegado a la banda, me parece que a él lo limita porque no elige bien. Quizás cuando juega por el centro, que tiene más opciones para la derecha, para la izquierda, se desempeña mejor y quizás es cuando hizo más goles. Porque lo ves pegado a la banda y pareciera que se le acaba la cancha. Familia de fútbol de Gigantes MX, Tigres arranca el torneo con el pie derecho y lo hace con una victoria valiosísima en su visita al Atlético de San Luis. Triunfo 2-1 de esos que te marcan el tono desde la primera jornada. Y hoy vamos directo a lo más importante, sin enredos, goles, minutos clave y lo que realmente define el partido, porque el resultado ya habla por sí solo y el desarrollo confirma que fue un duelo de detalles, de momentos y de carácter. El partido terminó Atlético de San Luis 1-2 Tigres UANL. Un marcador que se construyó con paciencia, con intensidad y con un segundo tiempo donde Tigres supo golpear primero, resistir el empate y responder de inmediato como equipo grande. La historia completa, por cómo se dio, deja una señal clarísima. Aun sin que todo sea perfecto, Tigres tiene competitividad, tiene oficio y tiene hombres que pueden decidir partidos. En el primer tiempo no hubo goles, pero sí se marcó desde temprano el tipo de encuentro que iba a ser. Fue un juego fuerte, con disputas intensas y con tarjetas que aparecieron rápido, mostrando que nadie iba a regalar nada. Tigres vio la primera amarilla al 12, cuando Fernando Gorriarán fue amonestado. Esa amarilla tempranera condiciona porque te obliga a medir entradas y a jugar con inteligencia el resto del partido, sobre todo en el medio campo donde se definen las batallas. San Luis también entró al partido con tensión. Duarte fue amonestado al 32 y Sánchez al 35. 3 amarillas antes del descanso, 2 para el local y 1 para Tigres, te pintan el guión perfecto. Partido físico, trabado por momentos, con mucha fricción y con el marcador 0-0 al medio tiempo. Pero el partido se rompió en la segunda mitad y ahí es donde Tigres mostró lo que a veces separa a un equipo protagonista de un equipo que solo compite a ratos, la capacidad de atacar el momento justo. Apenas arrancó el complemento, San Luis ajustó con un cambio al 46, entrando Parra por Rómulo, buscando modificar el ritmo. Sin embargo, el golpe lo dio Tigres y lo dio pronto. Al 49, Marcelo Flores apareció para marcar el 0-1. Gol tempranero del segundo tiempo, y eso siempre cambia el partido, porque obliga al local a salir, a exponerse, a asumir riesgos y a dejar espacios atrás. Ese 0-1 puso a Tigres en un escenario ideal, manejar el partido con ventaja, elegir cuándo acelerar y cuándo enfriar y sobre todo tener la posibilidad de castigar al rival si se desordena buscando el empate. Y en ese contexto, Tigres empezó a mover piezas con intención clara. Al 57 entró Antuna por Lainez y al 58 ingresó López por Bruneta. 2 cambios seguidos. 2 ajustes que te hablan de piernas frescas y de un plan para sostener intensidad, presionar ciertas zonas y no perder presencia ofensiva. San Luis respondió con cambio al 64, metiendo a Barajas por Duarte, buscando refrescar y empujar. Más adelante, al 71, Tigres realizó otro movimiento importante. Entró Ibáñez por Gignac. Ese cambio
llama la atención por lo simbólico, porque Gignac es referencia, pero también se entiende como administración de esfuerzos y un ajuste táctico para el cierre. Y justo cuando parecía que Tigres podía controlar la ventaja y llevar el partido a un final más tranquilo, San Luis encontró el empate en la recta final. Al 74, Joao Pedro Galvao puso el 1-1 con asistencia de B. Galdames. Empate tardío, de esos que suelen cambiar el ánimo y que pueden provocar nervios en el visitante. Y aquí viene la diferencia real. Tigres no se cayó, no se descompuso, no entró en pánico. Tigres respondió como equipo serio, como equipo con jerarquía y mentalidad fuerte. 3 minutos después, al 77, volvió a aparecer Marcelo Flores para marcar el 1-2 y firmar su doblete. Y ese segundo gol tiene un valor extra. Llega en el momento más caliente del juego, justo después del 1-1, y además tiene asistencia de André Pierre Gignac, lo cual refuerza la idea de que Tigres tiene conexiones, tiene calidad y tiene peso en el ataque, incluso con los ajustes y las rotaciones. Con el 1-2, el partido entró en el terreno donde el visitante debe ser inteligente, cerrar líneas, controlar tiempos y no regalar errores en el último tramo. San Luis intentó mover piezas. Al 79 entró Rodríguez por Galdames y al 85 ingresó Flores L. por García M, tratando de buscar el empate con energía fresca. Tigres, por su parte, realizó un cambio final al 90+3. Sánchez Guevara entró por Marcelo Flores prácticamente para sellar el partido, consumir segundos y reconocer a la figura mientras se aseguraba el resultado. Así se escribió la noche. Marcador final 1-2, con Marcelo Flores como figura por sus 2 goles, con un Tigres que pegó primero al 49, que recibió el empate al 74 y que respondió al 77 con personalidad. Además, el partido mostró desde temprano su intensidad con amarillas. Gorriarán al 12, Duarte al 32 y Sánchez al 35. Datos puntuales, pero que ayudan a entender por qué fue un duelo serio y físico, donde Tigres tuvo que competir, no solo jugar. Y ahora, ¿por qué este es un gran inicio para Tigres? Porque ganar de visita en el arranque vale doble. Primero, por el golpe anímico. Empieza sumando 3 puntos fuera de casa. Segundo, por el mensaje competitivo. Tigres demostró que sabe gestionar momentos y que puede responder a la adversidad. Que te empaten al 74 y aún así tengas la capacidad de reaccionar al 77 no es casualidad, es carácter, es mentalidad y es oficio. Y si además lo hace un jugador como Marcelo Flores, con un doblete, estamos hablando de un inicio que puede potenciar confianza, crear química y encender la ilusión. Este tipo de partidos te construyen torneos. No siempre vas a ganar con exhibición, no siempre vas a dominar de principio a fin, pero cuando sacas triunfos así, con respuesta rápida y con contundencia, te colocas desde el inicio en el grupo de los equipos que saben a qué van. Tigres no solo se llevó el triunfo, se llevó una señal de identidad. Y ojo con Marcelo Flores, porque arrancar con doblete en una visita no es poca cosa, es una declaración. Ahora te pregunto a ti para abrir conversación. ¿Este triunfo te parece señal de que Tigres va a estar arriba desde el arranque o crees que todavía hay que verlos contra un rival más pesado para medir su verdadero nivel? Déjamelo en comentarios. Dale like, suscríbete a Fútbol de Gigantes MX y nos vemos en el próximo reporte, porque esto apenas empieza, pero Tigres ya dio el primer golpe.